gente quiere escuchar algo distinto. Entonces resonó que nos juntamos con una chica, con Florencia, en la casa de Pablo y Gaby el sábado, y me preguntaban, ¿y qué hablaron? ¿Y por qué cuentan algo distinto? Entonces, la gente en todo este caos necesita tener un pie firme en algo. Y ahí es donde nos da paso a que nosotros, si estamos teniendo medianamente una conducta que represente lo que nosotros hablamos, poder decirle, bueno, mira, lo que pasa ahora es caótico, pero yo creo en alguien que no se mueve ni hoy, ni mañana, ni pasado, y en alguien que siempre nos va a cuidar y nos va a tener de su mano, ¿no? Y que va a permitir que pasen cosas, sí, pero todo en la medida de un para qué. Karin levantó la mano. Suyo. Sí, digamos, relacionado a lo que estás diciendo, quería contarles, supongo que Marita también, pero ahí se fue, queríamos contarles que abrimos el espacio de mi casa los lunes a la tarde para recibir a la gente que está necesitada, que por ahí le hablamos del Señor, pero después no tienen dónde hacer un seguimiento, y ya me pasó en un par de oportunidades que después se enfrían y bueno, y después es difícil volverles a hablar si no te dan el lugar. Así que estuvimos orando con Marita y decidimos abrir el espacio de los lunes a la tarde para que esta gente necesitada tenga dónde venir. Así que Mashuix está cubierto, digamos. Qué bueno, qué bueno. Les Yo creo pedimos que es. oración para que nos apoyen y que este lugar realmente sea de bendición. Y bueno, que Dios nos utilice, ¿no? Sí, yo creo que creo que son las medidas justas, ¿no? Decir, che, si soy un faro, bueno, vamos a encenderlo. Y generar un lugar con tanta generosidad, Karen, me parece espectacular. Y Marita irse hasta ahí para poder acompañar, me parece espectacular. Hablaba, ¿cuándo fue? La semana pasada con Marisa Alderete, que me decía, van a arrancar esto y yo quiero estar y qué sé yo. Y entonces veía que el grupo se empezaba a movilizar con esta iniciativa y me parece espectacular. Eh, Así que hay que hacer eso. Yo creo que es un tiempo para ser protagonistas. La realidad está planteada para que todo el mundo esté esperando algo y yo creo que es el tiempo del protagonismo de los que conocemos al Dios de poder, ¿no? Y el protagonismo es acción. Uno no puede, lo hablaba con Maru hace un tiempo, que le decía, yo pienso esto, y esto, porque yo creo profundamente en que Dios es acción y que si lo representamos tenemos que poner manos a la obra. Eh, y ahí es donde, viste, viene como ese, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la acción. Entonces yo lo busco a él se encarga de la mía. Y no como hacen los prestamistas, prestando, esperando recibir, ¿no? Sino específicamente sabiendo que tengo algo que el resto no tiene y que lo tengo que compartir. Es amor, es gracia, ¿no? Como hablábamos, creo que la semana anterior. Así que buenísimo, felicitaciones a Marita y a Karin. Marita ha levantado la mano. Suyo, Marita. No, estás muteada, Marita. Ahora sí, te iba Estás a decir, muteada. yo te lo iba a decir con más cariño, pero Ada aprovechó para sacudirte, Marita. No, 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 díganme porque esto es nuevo, ¿viste? A los 80 hay que hacer hábitos nuevos. 82. Les pedíamos que rieguen esta zona en oración, porque nos sirven las estrategias que conocimos acá. Es un pueblo, un lugar muy totalmente diferente, donde hay mucha onda espiritual, espiritualoide, mucha búsqueda, pero en el amplio espectro nueva era. Es decir, todo lo que se puedan imaginar existe acá, desde las constelaciones, la reencarnación y muchísimas teorías y filosofías. Hay búsqueda, pero no es la que conocemos o la que hemos conocido. O sea que Dios nos tiene que guiar su espíritu en sabiduría para hacer como hacía Pablo, que se adaptaba a cada lugar, y astucia, sabiduría, amor, que eso ya lo venimos pidiendo, y mucha oración, porque a Karen la conocen desde que nació ahí.
caminamos por la calle y hacer una cuadra es como hacer 10 cuadras, la paran cada 2 pasos. Entonces, claro, hay que aprovechar eso. Claro. Pero le hablan de cosas extrañas, bueno, y ella le dice que ella también cree que tiene Dios, pero así cruces en la calle, como decía Karen, no alcanza. Después siguen el camino y hasta un mes más tarde que se vuelve a cruzar, no hay otra conversación. O sea que ese es nuestro pedido más profundo, digamos. Bueno, excelente. Me parece bárbaro más de una cosa, ¿no? De saber cómo es el entorno espiritual del lugar donde uno se posiciona es clave, ¿no? Porque le da dirección a la oración y te va preparando en lo que no sabes. Y eso de los astros, constelaciones, es como muy actual. Estábamos charlando con Pablo de vuelta, aprovechamos cada vez que tenemos un rato de almuerzo con los chicos más jóvenes de la empresa, y nos contaba una chica y nos empezó a hablar de la constelación, de no sé qué, y le digo, ¿cómo es eso? Y me decía, no, te tira la carta, y, uy, Dios mío, ¿dónde te estás metiendo? ¿Qué necesidad? Pero viene muy, muy en boga eso ahora, pero es fundamental eso, entender cómo es el entorno espiritual, y cuentan con nuestras oraciones y con nuestra acción ahí de apoyo. Nosotros arrancamos el sábado en lo de Pablo y Gaby. La idea es tener la reunión quincenal presencial en el norte y también tenerla en el sur. Flor está cursando en la semana, también los sábados, pero dejó el sábado libre para, ya habló con su profesor y qué sé yo, y dejó el sábado libre para poder participar de la reunión de la comunidad de fe del aire en el sur. Así que, bueno, nada, es cuestión de ir metiéndole y que eso nos siga movilizando a, a imprimir a Jesús en otras personas, ¿no? Que es un poco nuestro métier, nuestro foco, nuestro laburo, y nos tiene que apasionar. Así que bueno, Horacio el Sabio y Adita, no les tomamos más tiempo. Bien. Qué lindos que están, qué jóvenes. Ada, ¿ya estás recuperada de la gripe BW que te había agarrado? Estoy bárbara, escúchenme que se escucha perfecto. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios ya pasó. Fue casi una semana súper afónica. Inclusive hubo 2 sábados que hicimos el estudio a la mañana en vivo. Tenía la garganta mal, pero bueno, gracias a Dios, de 10. Ya ayer dimos clase, bueno, todo normal. Bueno, nunca paramos en realidad con afónica y todo. Di las charlas. El jueves pasado hubo un té de damas que estuvo buenísimo. Se los cuento como actividad evangelística. Se abrió un grupo nuevo en un barrio de Córdoba capital que se llama El Tropezón. No, El Tropezón no. Bueno, no importa, no me acuerdo el nombre. Es cerca del Tropezón. Y no es caída. Hay un grupito de mujeres que se está reuniendo así. Los lunes se empezaron a orar en una casa, abrieron una especie de discipulado y empezaron a decir, esto lo tenemos que contagiar, qué sé yo. Alquilaron el salón del centro vecinal, Barrio Don Bosco, me acordé, Barrio Don Bosco. Alquilaron el centro vecinal, hubo 50 mujeres nuevas que vinieron por primera vez. Se les dio un té, bueno, las chicas laburaron un montón, estuvo muy lindo, y todas con ganas de seguir y pidiendo que les avisemos, así que siempre hay oportunidades para sembrar. Es como decía Horacio, y creo, es un tiempo especial, es un tiempo difícil, pero creo que también es el clima propicio, la tierra propicia para sembrar esperanza. La gente necesita esperanza, necesita algo firme y sólido, inmutable en lo que creer, y bueno, nosotros tenemos todo eso, al único Dios real y verdadero. Así que me encanta, Karin, lo que cuenta Marita, y bueno, avanzamos. Muy bien, qué bueno. Yo iba a decir un par de cosas, pero las voy a omitir debido a que ya estoy grabando y no quiero arruinar la grabación. Porque iban a ser tonterías. Así que, relacionado con... Bueno, por supuesto, le voy a decir a Marita que estoy plenamente de acuerdo con su comentario. Está alineado con mi pensamiento. Pero no lo voy a comentar, sino queda
en la grabación tampoco. Pero Marita, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y me alegra muchísimo la labor evangelística que están haciendo Karin y Marita allí. Es lo que se necesita en este tiempo. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, pero no deja de ser un tesoro, y hay gente que está pobre espiritualmente, está necesitada espiritualmente, y nosotros tenemos un tesoro para ofrecerle, que lo tenemos habitando en nosotros, que somos vasos de barro, pero no deja de ser un tesoro. Es como la parábola de que encuentra un tesoro en el campo y vende todo lo que tiene y compra el campo por el tesoro. Bueno, nosotros tenemos un tesoro que la gente, si no lo conoce, no puede vender todo lo que tiene para comprar el campo, porque no sabe que hay un tesoro. Y nosotros sí tenemos el tesoro para mostrarle, y ese tesoro es Jesucristo, y es el reino de los cielos, el reino de Dios que se ha hecho cercano a los hombres para que podamos entrar en él. Así que tenemos un tesoro para mostrarle a las personas, y este es el tiempo de sembrar, es el tiempo de tener fruto, y que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesucristo, Él nos lo dé. Así que gracias por lo que están haciendo. Antes de empezar el tema, me gustaría comentar que ya anocheció, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya anocheció, sé que ya empezó el día 7 del mes sexto. Ahora con la caída del sol y el anochecer, que empezó el anochecer, ya estamos en el día 7 del mes sexto. Y yo quiero que reiterarles la importancia de la fecha en la que estamos, porque hablaban de la necesidad de la oración, y estamos justamente transitando bíblicamente en un mes de oración. ¿De dónde surge la idea de que este es un mes de oración? Surge del Antiguo Testamento. Ustedes ya saben que el día 15 del mes primero salieron los hebreos, los israelitas, salieron de Egipto, salieron a la libertad, cruzaron el Mar Rojo, y en el día 47 de la salida de Egipto llegaron al pie del monte Sinaí. El día 50 recibieron el pacto de boda de Dios con ellos, las tablas de la ley. Moisés estuvo 40 días en el monte, a partir de ese momento, 40 días para adelante, y Dios le entregó las 2 tablas de la ley escritas con su dedo. Pero cuando Moisés bajó, después de esos 40 días, se encontró con el pueblo adorando al becerro de oro. Es muy llamativo que haya sido de oro, que haya tenido que ver con la riqueza para nuestros días. El becerro de oro está vigente todavía. Probablemente dentro de 15 días les hable un poquito de eso, pero lo concreto es que Moisés rompió las tablas de la ley porque se enojó, porque porque la gente estaba adorando al becerro de oro, estaba cometiendo adulterio con un ídolo. Miren qué rápido rompió el pacto de bodas con una infidelidad. Es simple para entender. Adorar a otro Dios que no es el Dios verdadero es romper el pacto de bodas que 40 días antes habían hecho con Dios, con el Dios verdadero. 40 días antes firmaron la ketubá, el pacto de bodas, y después de 40 días Moisés baja y ya habían adulterado con otro Dios, que era el becerro de oro. Rompieron el pacto de boda, evidentemente, y Moisés lo terminó de romper porque quebró las tablas de la ley.
hubo un arrepentimiento del pueblo y hubo una intercesión de Moisés ante Dios. Estamos hablando de meses de intercesión de Moisés ante Dios, donde Dios aceptó la intercesión de Moisés por el pueblo y le dijo que se prepare dos tablas de piedra nuevas y que subiera otra vez al monte a recibir otra vez las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Bueno, Moisés subió al monte por segunda vez con estas nuevas tablas de la ley el día primero del mes sexto. Día primero del mes sexto. Estuvo 40 días en el monte, otra vez, ante la presencia de Dios, y después de los 40 días bajó con las nuevas tablas de la ley. Esos 40 días se cumplen o finalizan el día 10 del mes séptimo. ¿Estamos bien? Subió el primero del sexto, el 10 del mes séptimo bajó con las nuevas tablas de la ley. La diferencia es que esos 40 días el pueblo no estuvo adorando un becerro de oro. El pueblo estuvo haciendo arrepentimiento. Estuvo haciendo, llamémosle, sanidad interior. Estuvo mirándose para adentro, haciendo teshuvá, mirándose y arrepintiéndose y limpiándose delante de Dios durante esos 40 días. Los primeros 40 días adoraron al becerro de oro. Estos 40 días fueron 40 días de teshuvá, de verdadero arrepentimiento bíblico. Esto es muy importante para nosotros, porque estamos diciendo que estamos acaba de comenzar el día 7 del mes sexto. O sea que el pueblo de Israel hace 6 días, cumplió 6 días que venía haciendo teshuvá. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Que estos 40 días deberían ser exactamente eso, días de reflexión, de oración, de mirarnos para adentro, de limpieza interior, de sanidad interior. Estamos en pleno proceso de esos 40 días que se llaman 40 días de teshuvá. En teología se llaman los 40 días de teshuvá. Desde el día primero del mes sexto hasta el día 10 del mes séptimo. Anticipándoles qué significa el día 10 del mes séptimo, pues si ustedes leen Levítico capítulo 23, van a ver que el día 10 del mes séptimo es el día de expiación. El día de expiación, algunos le llaman el día del perdón, otros le llaman Yom Kippur en hebreo. Entonces, a mí me gusta decirle el día de expiación, el día 10 del mes séptimo, que es proféticamente el día del juicio final. Entonces, el día 10 del mes séptimo es el día del juicio, donde entraba el sumo sacerdote con la sangre al lugar santísimo una sola vez por año, y Dios aceptaba o no aceptaba la sangre para el perdón del pueblo. Por eso es el día del juicio, porque o aceptaba o no aceptaba. Si no aceptaba, mataba al sumo sacerdote. Caía muerto ahí mismo en el lugar santísimo y lo sacaban con una soga que le tenían atado de una pierna. Cuando no escuchaban las campanillas del manto, es que estaba fusilado el sumo sacerdote, estaba muerto ahí en el lugar santísimo. Entonces con la soga lo sacaban para afuera porque nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces es el día del juicio, representa el juicio cuando venga el Señor. Ese va a ser el cumplimiento profético. Entonces, fíjense en lo que estamos hablando. Primero del mes sexto hasta el día 10 del mes séptimo, el día del juicio, o el día de expiación, o el día del perdón, o el día de Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur quiere decir expiación. Pero en el medio hay algo. En el medio está el día primero del mes séptimo. Si ustedes miran Levítico 23, van a ver que el primero del mes séptimo es el día de trompetas. Es el día de trompetas, el primero del mes séptimo. Entonces, chicos,
¿Qué significa el día de trompetas? Hola Florencia. ¿Qué significa el día de trompetas? El día de trompetas es el día que tienen en la parábola de las 10 vírgenes, o en el día que el apóstol Pablo escribe, que al sonar de las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo, y nosotros los que aún vivimos seremos transformados y recibiremos al Rey en las nubes, al Señor en las nubes. Cuando viene el Rey a buscar a su esposa, es el día del arrebatamiento, el día de trompeta, cuando suene la trompeta. Entonces, vamos a pasar en limpio brevemente y ya empiezo con el tema. Paso en limpio. Día primero del mes sexto. Empiezan los 40 días de Teshuvá. Sin embargo, a los 30 días puede ser que suene la trompeta y seamos arrebatados. Si sucede eso, ya tuvimos 30 días de limpieza, de santificación, de oración, de Teshuvá, hasta el primero del mes séptimo. Si llega el primero del mes séptimo y vemos que sale la lunita ahí, la rayita de la luna, y no escuchamos el shofar, no escuchamos la trompeta de plata, ¿qué puede suceder? Dos cosas. O que este año no vino, este año no fue el arrebatamiento, que no vino este año, o que nos quedamos. ¿Viste? Que se quedaron ustedes conmigo, algunos de ustedes, otros se irán, pero algunos por ahí se queda conmigo. Bien, puede suceder esas dos cosas. Bueno, supónganse la más benévola, y es que este año no haya sido el arrebatamiento. Todavía nos quedan 10 días más hasta el día 10 del mes séptimo. ¿Vieron? Y ahí cumplimos los 40 días de santificación de Teshuvá, que es el día en que Jesús entró al santuario, al lugar santísimo en el cielo con su propia sangre, él como sumo sacerdote, y llevó su propia sangre delante del Padre, delante del propiciatorio, donde fuimos redimidos todos nosotros. ¿Está bien? Bien, y esa sangre sí fue aceptada. ¿Está claro entonces esto? ¿Está claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Te quedó claro? ¿Quedó claro, Maru? ¿Quedó claro? Maru la tiene clara ya de antemano. A ver. Bien. Les veo cara de que quedó claro. Si no quedó claro, avisen. Vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Bien, el tema de hoy yo lo he titulado, vieron, siempre le pongo un título al tema. El poder de Jesucristo resucitado. El poder de Jesucristo resucitado es el título que le puse al tema de hoy, y la lectura la vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Todos están abriendo su Biblia ahí, Ada al lado mío abriendo la Biblia, cada uno de ustedes abriendo su Biblia. Hechos, capítulo 3, versículos 1 al versículo 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahí encontramos una historia que siempre yo les recomiendo cuando lean una historia y la expliquen a otras personas nuevas, Karin, Marita, cuando haya personas nuevas, la explicamos antes de sacar la enseñanza, para que las personas entiendan bien de qué se trata la historia. Entonces, esta historia que empieza acá en Hechos capítulo 3 del versículo 1, sigue hasta el 4. Nosotros leímos 10 versículos nomás, pero sigue hasta las consecuencias de esto siguen hasta el capítulo 4. Acá está hablando de que Pedro y Juan subían juntos al templo. Pedro y Juan, dos de los discípulos más íntimos que tenía Jesús. Jesús tenía 3 discípulos íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Estos eran 2 de los más íntimos, Pedro y Juan. Y la otra cosa que es interesante es que ahí había un hombre que pedía limosnas. En algunos países del primer mundo no se entiende qué es esto, en nuestro país sí se entiende, porque tenemos en todo tiempo gente pidiendo limosna en los diferentes lugares, y cada vez que vamos con Ada a Córdoba capital y pasamos por la Catedral de Córdoba, en la puerta de la catedral siempre hay gente pidiendo limosnas. Este era un hombre que estaba tullido, que era cojo, o sea que tenía paralítico las piernas, de nacimiento, y lo llevaban, se ve que familiares, amigos, quién sabe quién, lo llevaba y lo ponían en la puerta del templo a pedir limosna durante las horas de oración, porque había horas que eran horas de oración donde la gente, donde los judíos subían al templo a orar, concretamente, y esto es lo que estaban haciendo Pedro y Juan, estaban subiendo a orar. Ahora vamos a ver la hora cuál era, pero la otra cosa que les quiero hacer notar es que la puerta donde él estaba era una puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Ahora les voy a explicar por qué se llamaba La Hermosa, la puerta esa. Era una puerta que se llamaba La Hermosa. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pedro y Juan estaban subiendo la colina del templo para entrar en el templo y unirse a los otros judíos a la hora de la oración vespertina. ¿Vieron qué dice ahí? Ustedes que tienen abierta la Biblia, era la hora novena. Yo necesitaría que alguno de ustedes me diga qué hora de nuestro reloj es la hora novena para los judíos. ¿Quién se acuerda? 3 de la tarde. Bien, Pablo, a las 3 de la tarde. Entonces, nunca se olviden de estas horas, que el día se empezaba a contar a las 6 de la mañana, y cuando dice la hora tercera, ya sabemos la hora a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde, y así sucesivamente. Entonces, ellos estaban subiendo a la hora de la oración vespertina. ¿Por qué les mencioné la hora tercera, la hora sexta y la novena? Porque era los 3 horarios donde se hacían las oraciones en el templo. A la tercera, a la sexta y a la novena. O sea, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Acá estaba Pedro y Juan subiendo a la oración vespertina a las 3 de la tarde. Una de las grandes puertas del templo, les dije que se llamaba Hermosa. Y se llamaba Hermosa porque era hermosa. Simplemente por la belleza de la puerta. Es probable que se refiera, como el templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana por el general Tito, no está más la puerta esa, pero era la puerta de Nicanor, se llamaba, la puerta de Nicanor. En el libro de Flavio Josefo, que fue un historiador judío, dice que era tan hermosamente tallada en bronce corintio
con incrustaciones de oro y plata que excedía en valor a una hecha de oro macizo. Era tal el trabajo artesanal, la obra de arte que era esa puerta de bronce, más oro, más plata, que si hubiera sido de oro puro, lo mismo hubiera valido menos que el arte que implicaba la puerta de Nicanor, por eso llamaba la puerta hermosa. Es muy importante el detalle, ¿no? Porque a este lugar, cada día, cargaban a un mendigo que tenía probablemente más de 40 años de edad, tullido desde su nacimiento, al que dejaban allí para que pidiese limosnas. El cuerpo de este hombre había estado enfermo siempre, siempre, y dependía de otros para trasladarse. Entonces vamos a notar hasta acá tres cosas. Tres cosas quiero que notemos para empezar a analizar. Primera cosa, todos los días este hombre estaba en el templo, pero a las puertas. Ni adentro ni afuera, a las puertas. Primer detalle. Segundo detalle, la puerta en la que estaba era muy hermosa y muy valiosa. Sin embargo, él continuaba enfermo. Tercero, dependía de otros para que lo llevaran hasta la puerta y dependía de otros para que le dieran su sustento para poder vivir. ¿Vieron? Dependía de otros para que lo llevaran y después otros, que eran los que iban a la oración, para que le dieran el sustento para poder vivir. Entonces, ¿quiénes eran los bendecidos? Los bendecidos eran los que entraban al templo, pero él solamente recibía limosnas de la bendición que recibían los otros. Los bendecidos eran los otros, los que entraban. Él solamente recibía limosnas de la bendición de los otros. Él se quedaba con las limosnas, mientras que los otros entraban a la presencia del Señor. Él se había acostumbrado y se conformaba con recibir solamente la limosna. Es lo que le pidió a Pedro y a Juan. Les rogaba que le diesen limosna. No rogaba por entrar al templo. Tal vez entrar al templo ni siquiera le interesaba. Solamente rogaba por limosna. Cuando Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Ahí lo tienen ustedes en la Biblia. Míranos. Míranos. Estaban Pedro y Juan, acuérdense. Y Pedro le dijo, míranos. El lisiado les prestó mucha atención en la expectativa de recibir algo. Pero la respuesta de Pedro fue muy sorprendente cuando le manifestó que no tenía riquezas materiales, pero tenía la vida de Cristo. Se trata de la vida de Cristo. La vida de Cristo, la vida que habita en tu corazón, la vida que habita en los corazones de todos los que estamos hoy reunidos, la vida que habita en nuestro corazón, la vida de Cristo, la vida que tiene poder. Ellos no tenían oro ni plata, le dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero ¿saben lo que tengo? La vida de Cristo, la vida poderosa de Cristo, del Jesús resucitado. Ese es el título de esta enseñanza. Este tipo de vida que produce milagros proviene solamente de quien tiene vida. Proviene esta vida que produce milagros solamente de aquel que tiene el suficiente poder como para dar esa vida. Estoy hablando de Jesucristo. La vida nunca puede provenir de un muerto. Ustedes hablaban recién de diversas religiones que practican la gente ahí en la ciudad donde viven. Diversas religiones. La vida solamente proviene de gente viva, no la gente que está muerta por estar apartada de Dios. Ese es el pecado, esa es la muerte espiritual
el que está apartado de la vida está muerto. Y toda esa gente que está siguiendo diversos tipos de religiones o de creencias o de prácticas, está apartada de Dios. No pueden tener vida, no pueden tener vida porque la vida no puede provenir de un muerto, solamente de alguien que tenga vida. Alguien que tiene vida puede dar vida. Por eso el título que le puse es El poder de Jesucristo resucitado, no muerto, resucitado, no en un crucifijo, no en una tumba, resucitado, porque solamente una persona viva puede dar vida. Un muerto nunca puede dar vida. Por eso el milagro fue testimonio, el milagro que sucedió en ese momento, en esa oportunidad, en ese lugar, fue testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado puede dar vida. Y también es testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, porque también tiene poder, por ser Hijo de Dios, para impartir su propia vida y hacer el milagro. Por eso las palabras de Pedro fueron en el nombre, lo tienen ustedes en su Biblia allí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí tienen un testimonio de esas dos cosas, de que Jesús está vivo y de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque está vivo, tiene vida, y porque es el Hijo de Dios, puede darnos vida, puede darnos su vida a los que lo recibimos. Esto significa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la persona y el poder de Jesucristo resucitado, levántate y anda. Nuestro mensaje de evangelio es que hoy, en este grupo, en este lugar, y donde ustedes estén predicando el evangelio, estamos para hacer con las personas aquello que hizo Pedro con el lisiado. ¿Saben lo que hizo Pedro con el lisiado? ¿Quién me lo dice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Además de hablar, ¿qué hizo? Físicamente. ¿Qué hizo? ¿Quién habilita y me dice qué hizo? Físicamente. Actuó, la mano, lo levantó con la mano, tomándole la mano, ¿no? ¿La mano? ¿Cuál mano? No me acuerdo. Derecha. La derecha. Bien, bien. ¿Saben para qué estamos nosotros? ¿Saben para qué está Karin? ¿Saben para qué está Marita? ¿Saben para qué está Maricruz? Que está estudiando profundamente cómo predicarle el Evangelio a su amiga y está buscando respuestas y bueno, y todo, y nos tiene a todos trabajando, buscándole respuestas. ¿Saben para qué estamos nosotros? ¿Saben para qué está Pablo? ¿Saben para qué está Gaby? ¿Saben para qué estamos cada uno de nosotros? Estamos justamente para esto. Tomar al necesitado, tomar al tullido, tomar al enfermo espiritualmente por su mano derecha y ayudarle a levantarse. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que han comenzado a hacer Karin y Marita. Eso es lo que está rompiéndose el cerebro Maricruz para resolver con su amiga, que se ve que la quiere y no quiere que se pierda. Entonces, ¿qué es? Tomar por su mano derecha y ayudarlo a levantarse. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mire, tomamos Maricruz, tomás de su mano derecha, espiritualmente hablando estoy. Y podés decir, en el nombre de Jesucristo se te afirmarán los pies y tobillos. Tus debilidades se convertirán en fortalezas. Podrás saltar, podrás estar de pie, podrás andar y entrarás con nosotros en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿No es eso lo que dice ahí que hizo este hombre? En el versículo 7 y 8, a ver. 7 y 8, ¿qué dice? A ver. Dice, y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, el que estaba cojo, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando
y saltando y alabando a Dios. Qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje que tenemos para el necesitado, para el enfermo espiritualmente. En el nombre de Jesucristo se te afirmarán los pies y tobillos espirituales. Tus debilidades se convertirán en fortaleza. Podrás saltar, podrás estar de pie y andar, y entrarás con nosotros en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y ustedes dirán, ¿qué templo? ¿Qué templo? ¿Cuál templo? Entonces es necesario que sepamos que el templo de Jerusalén, como dijimos hace un rato, fue destruido en el año 70. Y que hoy el templo es la familia de Dios. Hoy el templo es la familia de Dios. Vamos a Efesios 2 del 19 al 22. El que lo encuentra, por favor que lo lea. Efesios capítulo 2 del 19 al 22. ¿Quién lo lee, por favor? No se amontonen, ¿eh? De a uno. Bueno, acá la tengo. Bueno, Así Freddy. dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entró el lisiado, entró con Pedro, entró con Juan al templo. Y nosotros vamos a traer muchas personas al templo que es la familia de Dios. Dice, no sois extranjeros, no sois advenedizos, ¿qué sois? Ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y después, esa familia la describe como un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con una principal piedra del ángulo, con una base principal, con un cimiento principal, en esa época se construía con una piedra angular, con una piedra fundamental se armaba el edificio arriba, y esa piedra fundamental es Jesucristo mismo. Y nosotros hemos sido y somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Es ahí donde vamos a traer a las personas, es ahí, a este templo, a la familia de Dios. Entonces, lo que podemos afirmarle a las personas es que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de salud, hoy es el tiempo de sanidad, hoy es el tiempo de que la vida de Cristo entre en el corazón de las personas para una transformación de tal magnitud como nunca ninguna religión les puede haber hecho antes. ¿Por qué? Porque ninguna religión te va a dar vida. Lo que te va a dar vida es Cristo, que es la vida, que es el camino, que es la verdad y que es la vida y que es el camino de regreso al Padre. Nadie puede regresar al Padre sino por Cristo, y Él es la vida. Entonces, las personas hoy tienen la oportunidad de comenzar a sentir cómo se le afirman los pies, cómo se le afirman los tobillos. Pero ¿saben lo que tiene que empezar a hacer la persona? Empezar a saltar. Esto es para nosotros también, hermanos queridos. Hoy, cada uno de ustedes puede comenzar a sentir cómo se le afirman los pies y tobillos con la vida de Cristo. Pero ¿saben qué? Cada uno de ustedes tiene que comenzar a saltar. ¿Qué quiere decir eso? Debe comenzar a cambiar, debe comenzar a hacer lo que antes no podía. Antes no podía caminar, pero no se quedó con solamente caminar. Entró andando y saltando al templo, a la familia de Dios. ¿Qué quiere decir? Entró haciendo
lo que antes no podía hacer. Imagínense una persona de 40 años que nunca en la vida había caminado porque era paralítico. ¿Cómo se afirman esos pies? ¿Cómo aprende un niño a caminar? Este no tuvo tiempo de aprender a caminar. El milagro fue completo. Solamente se pidió que él en fe empezara a caminar y en fe empezar a saltar. Y no tuvo que aprender a caminar porque el poder de la vida de Cristo entró en él y la vida de Cristo lo capacitó para andar y para saltar, y es lo que antes no podía hacer y hoy puede hacer, y lo que antes no podías hacer en tu vida, hoy lo podés hacer. Antes no podías dar testimonio, antes no podías evangelizar a nadie, antes nadie te daba bolilla, antes querías pero no te salía y no sabías cómo predicar y no sabías y te ibas en argumentos con la gente, y la gente no necesita argumentos. No tengo oro ni plata. ¿Qué argumento es? No tengo oro ni plata. Cuando la gente está esperando una respuesta que le satisfaga por racional, por razonable, por lógica, estos le rompieron la lógica del paralítico, le rompieron la lógica. Él los miró diciendo, dame una limosna, dennos una limosna, y ellos rompieron la lógica. Antes no convencías a nadie porque estabas rompiéndote el cerebro por la lógica. No hay lógica, es la palabra de Dios, es el poder de Jesucristo resucitado, es la vida de Cristo que actúa a través tuyo, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Entonces no hay lógica que valga. No tengo oro ni plata, olvídate de la lógica, pero lo que tengo te doy. La vida de Cristo que está en mí, yo te la puedo dar a vos. Recibí a Cristo, recibí la vida, empezá a caminar, hacé lo que no hacías antes, vas a ver cómo opera la vida de Cristo en tu vida. La persona aprendió algo muy interesante. Aprendió este paralítico a que no debía soltarse de quienes le habían dado la vida que emana de Cristo, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, el que te lleva a Cristo, después te va a enseñar a caminar. Maru, a las personas que vos traigas a Cristo le vas a enseñar a caminar. Pablo, a las personas que traigas a Cristo. Marita, Karin, Freddy, Marisa, las personas que ustedes traigan a Cristo. Jorge, las personas que traigan a Cristo, ustedes van a enseñar a caminar. Y esto está bien clarito acá. Ellos, agarrados de Pedro y Juan, entró saltando, entró andando, no se soltó de estos que en definitiva le estaban enseñando a caminar, y los sostendrían cuando su cuerpo, desacostumbrado a saltar, flaquea. Lo dice el versículo 11, nosotros creo que leímos hasta el 10. Bueno, miren el 11, lo que dice. Y teniendo agarrados, dice el 11, ¿no? Teniendo asidos. ¿Dice eso su Biblia ahí? No sé si la de Biblia de ustedes o la mía debe ser una versión apócrifa, porque mi Biblia dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Cómo? ¿No habían entrado al templo? Ahora ya no estaban más en el templo, estaban en el pórtico de Salomón. No se soltaba. Miren, hermanos, no te sueltes del que te está discipulando, que te está sosteniendo, que te está llevando. No se suelten ustedes, y que las personas a las que ustedes evangelicen y discipulen, que no se suelten de ustedes, como hizo este que no los soltaba ni a diestra ni a siniestra. No los dejaba, los tenía asidos, los tenía agarrados. La gran pregunta, quiero que ustedes presten atención porque quiero hacer una gran pregunta. Porque después sigue todo el capítulo 3 hasta el final, viene el 4. ¿Saben qué pasó? Los metieron presos a Pedro y a Juan. Chicos, los metieron presos a Pedro y a Juan. Hechos capítulo 4. Por causa de haber hecho este milagro en el nombre de Jesucristo,
y de anunciar las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel, donde pasaron la noche. Y nosotros siempre estamos pensando, estamos bendecidos. Bueno, había una iglesia cuyos pastores estuve discipulando durante unos años, y ellos no decían que Dios te bendiga, ellos decían bendecido, bendecido, claro, estaban bendecidos. Y la verdad es que no podemos vivir en un mundo de fantasía. No podemos vivir en un mundo de fantasía. Pedro y Juan, por haber sanado a un hombre cojo de nacimiento y haber predicado la vida de Jesucristo, fueron puestos en la cárcel y pasaron la noche en la cárcel. ¿Y qué pasó al día siguiente? Abran ahí en el capítulo 4, Hechos 4, versículos del 5 al 12 nos lee Ada. Hechos 4, del 5 al 12. A ver qué pasó al día siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mirá, Karin, mirá, Marita, los personajes que estaban allí. Los metieron presos, los hicieron dormir en el calabozo durante toda la noche, y al día siguiente se reunieron todos los religiosos de la época, todos. Los buenos, los corruptos. ¿Por qué digo los corruptos? Porque ustedes que conocen la Torá, saben que el Sanedrín tiene 70 miembros, más uno que es el sumo sacerdote. Y acá está hablando de Anás, pero está hablando de Caifás. ¿Saben qué eran? Suegro y yerno que habían corrompido al gobierno romano y se tornaban el sumo sacerdocio. Unos años Anás, otros años Caifás. Resulta que toda la corrupción estaba ahí, toda la corrupción religiosa presente. ¿Ven? Por eso dice en el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás, pero lo mete a Caifás también, y mete a un tal Juan, a un tal Alejandro, y todo lo que eran de la familia, y ahí pone plural, de los sumos sacerdotes. ¿Cómo? Había una corrupción tal en la religión que hasta había 2 sumos sacerdotes. Esto quiero que lo noten, porque la religión, chicos, está corrompida. ¿Qué religión está corrompida? Toda la religión está corrompida. Solamente en Cristo hay vida, solamente en el nombre de Jesús, solamente en su nombre. Entonces tenemos que estar, como dice el versículo 8, llenos del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos, religiosos de Israel. ¿De qué nos están hablando? ¿De que predicamos el Evangelio y que sanamos a un hombre enfermo? ¿Saben quién lo hizo? Lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que ustedes crucificaron, pero que ahora está vivo, porque está vivo, puede dar vida. Y ahora lo que están viendo es la vida de Cristo en este hombre lisiado. Lo que están viendo es la vida de Cristo, porque Cristo está vivo. El testimonio de que Él está vivo es que este hombre ha recibido la vida de Cristo.
En ningún otro hay salvación, terminan diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta de los miembros del Sanedrín, que él le llama los gobernantes, la pregunta de los miembros del Sanedrín, de los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote real y el que lo manejaba desde las sombras, no quiero detenerme ahí, y toda la familia de estos dos jerarcas, es decir, toda la religión de la época, la oficial y la no oficial, la de los fariseos y también la de los saduceos, con todas sus jerarquías, hicieron la pregunta clave en este tan impactante milagro. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, ¿con el poder de quién habéis hecho vosotros esto? ¿De parte de quién habéis hecho vosotros esto? La respuesta de Pedro fue muy clara. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien Dios resucitó de los muertos. Y agregó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, hermanos, ni ustedes ni las personas a las que ustedes evangelicen, no busquen en las religiones lo que las religiones no les pueden dar. No se dejen deslumbrar por las religiones y sus imponentes jerarquías, sus cargos, sus templos, sus ornamentos, sus éxitos aparentes, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo resucitado. Cuando Pedro y Juan fueron puestos en libertad, volvieron con los hermanos, es decir, con la familia de la fe, y en su oración todos ellos decían, a ver, ¿quién me lee Hechos 4, 29 y 30? Hechos 4, 29 y 30, ya estamos por terminar, un versículo más y terminamos. Hechos 4, 29 y 30, ¿qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira, Maru, eso que acabas de leer es fundamental. Es fundamental. ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Cuál era la preocupación de ellos? Que habían ido presos, que no habían podido trabajar para comer ese día, que se habían agarrado un enfriamiento en el calabozo. Volvieron a la familia, volvieron con los hermanos. Y su oración decía, y ahora, Señor, mira sus amenazas, mira a los que están alrededor y nos critican y nos amenazan y hablan mal de nosotros, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos, a cada uno de los miembros de esta comunidad de fe del aire, que en este momento son todos evangelistas, porque estamos en el tiempo de evangelizar, en el tiempo de discipular, en el tiempo de sembrar la palabra de Dios. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras tú, oh Dios, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ya es tiempo de empezar a probar el poder de Dios obrando a través de cada uno de ustedes. Lo hemos visto porque ustedes con bastante prudencia y hasta temor, diría yo, han pedido oración cada vez que una niña estuvo enferma, que algún pariente, que algún conocido, que alguien estuvo enfermo, y vieron el poder de Dios. Todos fueron sanados.
Pero estamos en un tiempo donde las señales y los prodigios se van a hacer mediante ustedes. Cuando ustedes oren por un enfermo, el enfermo se va a sanar. Cuando ustedes piden a Dios y en el nombre de Jesús resucitado, el poder de Jesús resucitado se va a manifestar a través de ustedes y va a haber milagros y prodigios. Miren la oración otra vez. Vamos a ver la oración otra vez, de Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, esta es la oración. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Requisito, estoy hablando tu palabra. Mientras tú, Dios, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué es lo que decían? Decían, mientras nosotros hablamos tu palabra, con todo denuedo, con todo coraje, con toda valentía, con toda devoción, con toda responsabilidad, con todo compromiso, con toda pasión, mientras hablamos tu palabra, sabemos que tú extenderás tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y miren cómo termina el versículo 31. Versículo 31, vamos, y con ese terminamos. 4:31. 4:31. Cuando hubieron orado, hermanos, a ver si lo podemos, si se hace revelación a nuestro espíritu, Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es muy fuerte. ¿Cuáles eran los secretos? El secreto es que estaban congregados en familia y que hablaban la palabra de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo para que esa palabra de Dios que ellos hablaban fuera con mayor denuedo, con mayor poder, con mayor potencia, con mayor respaldo de Dios, con milagros, señales, maravillas, prodigios, sanidades. Oremos, hermanos, oremos para recibir en nuestro corazón al Jesucristo resucitado y ser llenos del Espíritu Santo. Dios los bendiga, Dios los guarde y que esta palabra sea de edificación y de utilidad para ustedes y para este tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Un tiempo especial, un tiempo de crisis, un tiempo de conflicto, un tiempo de necesidad. Y cuando hay necesidad, se necesita alimento. Y Jesús es el pan de vida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Amén. Ya abrió el micrófono, así que lo dejo a Freddy, que me mandó un mensaje diciendo el oro mayor está on fire. Así que, Freddy, todo tuyo. Para el día de los pentecostosos. Bueno, no pudimos estar en la reunión en el sur. Habíamos programado un viaje, se fue complicando, trabajos prácticos, saben que estoy con las últimas materias. Preparé todo en 24 horas casi permanentes. Me habían dado mal las unidades, las tuve que hacer de vuelta el mismo sábado. Y como es Dios, ni un minuto más ni un minuto menos, porque podría haber salido el viernes, el sábado de madrugada. La cuestión que fuimos a Entre Ríos, a un lugar, y pasó algo, no extraño, porque para nosotros ya no es algo extraño, ¿no? Llegamos a un lugar y dije, bueno, vamos a ver el lugar donde queda, alquilamos, un lugar muy feo era, estaba mal el GPS, dio cualquier lado, un suburbio, resulta que era del otro lado, en Colón, y llegamos al lugar, hasta ese ratito de perdernos, también fue de bendición, porque cuando llegamos al lugar para ver dónde quedaba, digo, si no me gusta me voy a otro lado. Justo cruza la familia, una familia que, bueno, todo comenzó por la venta de una perra
de los chicos, y yo pregunté y tenían un lugar para que nos quedemos y llevamos el animal y qué sé yo, y alquilé y nos fuimos. Y nos cruzamos con la chica en la puerta del... Ellos no viven ahí, ellos viven en el campo. Y sin embargo dijeron, vamos a ver si fueron. Y nos cruzamos en la puerta del lugar donde habíamos alquilado, que no es de ellos, de la madre. Y esas cosas que permanentemente hubo un contacto permanente, que ahora lo va a comentar mi esposa, hubo un contacto permanente con ellos, querían estar con nosotros, querían conversar, nos saludamos, se preocuparon, o sea, conclusión, tenemos que volver a viajar, más allá de llevar el paquete, hay una misión, porque notaron algo diferente en nosotros, algo que no lo entienden, y ellos decían, mirá qué bueno lo que hace un perrito, lo que hace, no, entonces nosotros ya sabíamos que no era eso, que era otra cosa. Y bueno, dentro de 15 días tenemos que estar allá, quieren que almorcemos todos juntos. Conclusión, tenemos que evangelizar a toda una familia. Les puede contar mi esposa cómo fueron los episodios. Fue algo que nosotros dijimos, bueno, si este es el propósito, vamos a tener que hacerlo, porque es parte de esto. Por eso estaba hoy de entrada ya comentando acá lo que nos había sucedido en este tiempo el fin de semana. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo con todo denuedo, ¿no? A mí me pasó otra cosa en este viaje, pero fuerte, como el Señor, a través de la oración, ¿no? Cuando uno habla en la oración. Si bien estábamos paseando, había gente que se sentía en lo espiritual la salud. Y habían una familia que estaban tosiendo. Tremendo fue eso. Y hice 2 pasos y los pasos, por el costado los paso a ellos, hice 2 pasos, los paso, y el Señor me dice, ora. Y empecé a orar por la familia. Orame, por la chiquita, me dice Mari. Ayúdame a orar, le digo. Ora sí. conmigo, le digo. Y empezamos a orar porque la nena le había agarrado como un acceso de tos que ya la habíamos sentido en otro lado. Y la chica dejó de toser y empezó a toser la madre. Asmática, no sé qué tenía. Después de la madre tosió el papá. O sea, la familia era como que iba una cosa en cadena. Y de repente cesaron, dejaron de toser. Fue una cosa que a mí, digo, Señor, fue tremendo. Y después como estuvimos compartiendo y estuvimos un rato en la pileta, vimos un chico que tiene una discapacidad de... Tourette se llama, que le da como un tic y gritan. No podía dejar de orar al lado del chico. Hubo un momento que le agarró mucha ansiedad porque se ve que ellos se ponen peor en la ansiedad. Y yo, es como le decía a Freddy, no puedo dejar de no estar orando para, o sea, que Dios haga ese milagro en su vida, ¿no? Para que pueda ellos vivir una vida normal como todos nosotros, ¿no? Y la palabra que hoy presenta usted, pastor, que es este hombre que vivió quizás desde su nacimiento, ¿no? Con esta enfermedad que no se podía parar. Y yo pensaba en este chico que ya era un joven, ¿no? Porque debe haber tenido unos 23 años con esta enfermedad. Digo, Señor, hace algo en su vida. Si él hizo resucitar a muertos, ¿no? A Lázaro, si vos hiciste tantos milagros, hace un milagro más en esta familia. Uno suelta, ¿no es cierto? Porque uno ora y suelta esa palabra de bendición para la familia. Yo sé que algo Dios va a hacer en eso. En esa familia, en esa oración que nosotros hemos hecho. Pero me llama mucho orar por las necesidades de la persona en lo que es la salud, y a veces me sorprende el Señor, ¿no? Porque el de que dejaran de cesar de toser esta familia,
y no me deja mover, y me puse a juntar piedritas como para que no se dieran cuenta. Es que era raro porque justo que estaba orando por ellos. Dos situaciones, una dentro del Palmar y otra dentro de las termas, y yo digo, hay 1000 personas acá adentro y hay decenas de kilómetros cuadrados en el Palmar y justo acá en este lugar, y yo iba caminando y veo que la nena estaba muy ahogada, muy ahogada, haciéndose puff y todo, y no podía respirar, y Mari me dice, ponete a orar, y claro, cuando veo la situación, después nos quedamos como juntando piedritas, claro, para que no haciéndonos lo que, bueno, ¿qué hacen estos locos acá? Vociferando, ¿no? Y bueno, la cuestión que sucedió todo esto, y bueno, gracias por sacudirnos de vuelta, don Horacio. No, qué importante la palabra, ¿no? Que fue justo lo que hemos vivido, ¿no? Este fin de semana, hemos visto, y sé que la mano de Dios es poderosa en su nombre, ¿no? En su nombre, en el nombre de Jesucristo. Qué bueno estar atentos a la necesidad, independientemente que uno esté donde esté, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, y entender que uno tiene un rol donde quiera que va. Gracias, Freddy, Marisa. Karin. Sí, cuando Horacio estaba, o estábamos leyendo este relato, y hablábamos de que este hombre enfermo estaba siempre a la puerta, ¿no? Y yo, se me representaba toda la gente que conocemos que están en la puerta y viven de la limosna de Dios, ¿no? O sea, qué sé yo me acordaba de todos mis amigos de la escuela dominical, que tienen ese versículo que es el que se agarran, ¿no? Cuando hay necesidad, tienen la parábola que se acuerdan cuando tienen que hacer una comparación, o oran cuando están en un problema, pero no entran a la vida verdadera en Cristo en ningún momento, ¿no? Porque están como yo, estábamos acostumbrados a que todos los versículos que nos enseñaban en la escuelita dominical de memoria los podíamos atajar cuando los necesitábamos. Y digo, eso era estar a la puerta, ¿no? Y usando la limosna. Cuando Dios, si entramos, realmente nos tiene una vida llena, ¿no? No de limosna. Y este domingo aprovecho para pedirles oración porque nos juntamos acá en mi casa todos los amigos míos de la infancia que íbamos juntos a la escuela dominical. Y de ellos creo que hay uno o dos que no siguen pidiendo limosna, que entraron y están en una vida verdadera en Cristo. Y los demás están todos a la puerta, ¿no? No se mueven de ahí, siguen siendo creyentes, pero están siempre en la puerta, ¿no? Y bueno, la verdad que quiero ser testimonio, me gustaría hacer luz el domingo para que sepan que hay que dejar de pedir limosna y pedir el todo de Dios, ¿no? Así que, bueno, eso, compartir eso. Nada más. Qué bueno, Karin, qué bueno, y qué importante es entender que vas a tener un rol el domingo, así que te vayas preparando para él, sin dudas. Maricruz Lescano ha levantado la mano. Y estás muteada. Estás muteada, Lescano. Acá. Bajé la mano y pensé que con eso me desmuteaba, perdón. En realidad quería más o menos seguir la línea de Karin, ¿no? Y el quedar, yo creo que el estar a la puerta es el Dios a medias, ¿no? El Dios al cual le pido, pero al cual no le, entre comillas, no le debo nada. Me refiero a que la fe va acompañada de acción y de cumplir una serie de requisitos para tener que nuestra vida en el blanco, ¿no? Entonces ese es estar en la puerta, el Dios a medias. ¿Y por qué? Uno se pregunta por qué el Dios a medias. Me acuerdo la primera o segunda clase con Pablo decía, ¿por qué si es tan fácil, no? Digamos, rescatar más allá de la historia
de la persona, del milagro, rescatar a Pedro y a Juan, y particularmente empecé a ver, no la terminé, así que no me spoileen, la película de Pablo, el apóstol, que es más o menos, digo, el evangelizar, Muere el al llevar final. el milagro, bueno, sí, sí, no sería un milagro, ¿no? Eh, pero el por qué a medias es, sufrieron un montón estas personas por llevar el evangelio. Entonces, cualquier persona, entre comillas, normal ante tanta tribulación, y quizás se queda en la puerta, porque implica un poco más, implica mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho entrenamiento. Bueno, eso. Y sigo un poquito con esa línea ahora, Maru. Eh, Suyo. gracias. Esto de vivir, o por un lado, de decidir vivir de la limosna, y por el otro lado, rescato obviamente lo de Pedro y Juan en, en no salir con la fácil y dar una limosna al que lo necesita, sino ocuparse, comprometerse hasta el punto de ir preso por eso. Entonces, claramente habla de algo distinto, habla de dar todo por el todo. Y la verdad que es fascinante la historia y muy ejemplificadora. Dejar de vivir de la limosna del hombre para vivir de la vida de Cristo. Muy, muy bueno, fascinante. Ya en cualquier momento le tiramos la Biblia a Pablo y sale con toda, pone quinta a fondo. Flor, te quiero escuchar un poco. Hoy estaba haciendo un vestido, me dice que estaba haciendo un vestido, entonces le digo, bueno, entonces no estás en la facultad, te paso el link y unite. Así que te quiero escuchar un poco qué escuchaste y qué pensás. ¿Me escuchan bien ahí? Me gusta que le Perfecto. hayas preguntado, porque yo me estaba preguntando qué estaba. Nosotros sabíamos, Maru, nosotros sabemos la interna, vos no. Estamos con tu discípula, Maro. ¿Me escuchan? Perfecto. Se recibe pasado mañana Fernanda, de licenciada en Comercio Exterior, y no tuve la magnífica idea de decirle una semana antes que se lo hacía. Y acá me tienen. Podías haber dado una limosna y lo resolvías más fácil. No, llegué tarde. Lo vi tarde el mensaje porque la máquina hace una bocha de ruido. Pero lo único que tenía como en la cabeza muy presente cuando escuchaba la palabra y cuando los escuchaba a ustedes compartir es este pasaje en el que Jesús toca la puerta y dice, yo te toco la puerta, te voy a llamar, dice, y si vos me abrís y entrás, como que invita a la cena, ¿no? Creo que está en Apocalipsis. Y pensaba en esto del compromiso y un poco lo que hablábamos, el fin de la perseverancia, de que el paso fundamental es comprometerse con el Señor y dejar de tener una vida mediocre, por así decirlo, y empezar a encarar las cosas conforme al corazón de Cristo. Y pensaba también en lo importante que es a veces, y me pasó hoy con Horacio, que te lo agradezco un montón, lo importante que es a veces frenar y preguntarle al otro cómo está, y es una puerta, el cómo estás es una brecha, es como la puerta que se abre. Me pasó de Horacio hacia mí y me pasó yendo a depósito hoy, que le pregunté a Ale, todos los que trabajan en Unimer saben que Ale es el chico de depósito, y me nació también esta cosa de decirle, che, ¿y vos cómo estás? Y en el ida y vuelta me enteré que él era cantante de alabanza de la iglesia, y que él tiene un matrimonio cristiano, pero se apartó, así que no sé qué estamos esperando, tenemos que abrir una iglesia en Universo. Es muy buena, es muy buena. Ya Y está.
Bueno, ahí tenés. Somos un montón. Ahí tenés Hacemos laburo. células. Ahí tenés Sí. laburo. Es impresionante cómo cambió el vínculo también, porque a mí me pasaba de que tengo que bajar todo el tiempo a darle instrucciones y me sentía como, soy nueva y soy mujer y soy chiquita y, y tenía como esa pared. Y hoy tener esta charla cristiana y empezar a hablar en la jerga cristiana, cambió mucho el vínculo. Sentí como que se armó un equipo de vamos a resolver las cosas que van pasando en el universo. Y es una puerta también, es una puerta también Dios te para... bendiga, pero prepárame bien el pedido. Claro, sacame bien el lote. No, y es es de esas puertas que como hablaban el fin de semana, Ale sabe que si necesita, estoy. Y sé que va a hablar. Sé que en algún momento va a decir, che, extraño tal cosa o lo necesito y sabe que no soy la única, sabe que somos un montón. A mí lo que me preocupa es que Excelente, Flor. todas estas señales sean para evangelizar al jefe. Tengo miedo. Yo creo que un día lo tenemos que atar en una silla y bueno, ya está. Hay que seguir. Sabemos cuál es nuestro rol. Después del otro lado depende escuchar. Pero sabemos cuál es nuestro laburo. Jorge. Yo a Jazz sí. y a Fer también les hablé un poquito de Dios ayer, así que va queriendo. Hay que seguir, ya tenemos que armar algo en el sur, ahí Pablo ya tiene el espacio, así que hay que meterle. Gracias, Flor. Jorge. Bueno, obviamente la palabra te emociona, te da fuerza, te da aliento y bueno, creo que la mayoría de los que estamos por todos, diría que vimos esa puerta hermosa y estamos de lado adentro, estamos dentro del templo, en la familia de Dios. Y obviamente no es fácil, todos saben y los que están evangelizando saben que no fuimos presos como Pablo porque gracias a Dios vivimos en un país que digamos, no es tan fácil que te lleven preso. Pero en otros países sí te podés ir preso y muchos lo están sufriendo castigo y muerte por predicar la palabra. Y sabemos que no es fácil porque el Señor también lo dijo cuando estaba aquí, no era un camino fácil. Pero sabemos nosotros que es lo único que tenemos como esperanza, porque Él es el proveedor de todo. Todo lo que tenemos, todo lo que hay en la tierra es de Él, todo lo que tenemos viene a través de Él. No es, si bien nosotros nos tenemos que esforzar día a día, Él es el proveedor de todo, porque es el proveedor de la sabiduría nuestra, de nuestra salud y de todas las cosas que tenemos y estamos disfrutando de parte de la promesa que tenemos el día que seamos arrebatados y el día que estemos con Él. Pero también es un mandamiento que nosotros tenemos que extender la mano así como Pedro y Juan le extendieron la mano a esa persona. Y yo les quiero compartir el deber de la atalaya que está en Ezequiel 33 del 6 al 9. Y ese es el mensaje que les quiero compartir, porque no es que yo ya aprendí algo y que conocemos algo del Evangelio y lo tenemos que dejar para nosotros, sino que nosotros somos los atalayas y es un mandamiento. Cuanto más sabemos, más responsabilidad tenemos ante el Señor. Entonces se los voy a leer y se los comparto para todos ustedes. Dice así, el deber de la atalaya sería el título del 33 y a partir del 6 al 9 voy a leer, dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, que es lo que hablaba Horacio, que viene el día de la trompeta, nosotros somos la trompeta de Dios, el portavoz, tenemos que hablar la palabra de Dios. Y el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada hiere de él a alguno,
Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, o sea, a nosotros. Nosotros vamos a recibir también un castigo por no haber hablado en tiempo y forma y en el lugar la palabra de Dios, por no haberlo apercibido a esa persona. Quizás si lo hubiéramos hablado, hubiera sido salvo esa persona. El 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás en mi nombre. No lo que yo interpreto, lo que yo quiero, sino lo que dice Dios en la palabra. Entonces, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, el Señor nos está diciendo ahí que nosotros vamos a ser juzgados por no haber ido a hablar la palabra de Dios. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Así que es palabra de Dios y la quería compartir con todos ustedes. Y obviamente muy buena la enseñanza. A mí siempre aprendo y le digo a Dios y le pido que me ayude a poner por obra todo lo que voy aprendiendo, porque si no, es como que no sirve de nada, ¿no? O sea, hay que poner por obra y compartirla. Gracias, Jorge. Marita, viste, te dejé para el final. Bueno, hiciste bien, porque en este momento se fue la perrita que me estuvo loca todo el tiempo, jamás ladró casi todo el tiempo. Bueno, me quedé en la puerta, porque por un lado como Pedro y Juan lo sacan de dimensión, ¿no? Al cojo que estaba ahí esperando. Él, ¿qué pedía? Oro y plata, pedía monedas. Y me imagino que fue un impacto para él cuando le dijeron, no tenemos oro, pero te damos. Se habrá quedado pensando en ese momento cuál es la diferencia, ¿no? Y también que eso esté impreso en nuestra palabra de al evangelizar, ¿no? Sacarlos del, primero, oreja, ¿no? La oreja es muy importante porque la gente tiene ganas de hablar. Y después ver en qué dimensión están. Están en la moneda real, lo que quieren es algo tan material y tan... Y elevarlos a, pero tengo algo para darte que es mejor que eso. No lo tengo, pero esto es mejor. Por un lado, eso, y por el otro lado, el tema de la puerta, que en cierta manera nosotros también estamos en la puerta cuando estamos sabiendo, ¿no? Y nos llenamos la boca, sí, ahora sabemos, conocemos la Torá, guardamos el Shabbat y estudiamos la Biblia y bueno, y hacemos estas reuniones y aprendemos, pero si eso queda ahí, ¿no? Queda, hoy nos vamos a dormir, qué lindo, estamos llena la panza de espiritual, y nos quedamos ahí, nos quedamos en la puerta, porque lo que hay más allá de la puerta, que tal vez este hombre miraba y le parecía que no podía entrar o que era difícil o que no sé lo que pensaría, pero más allá de nuestra puerta, que ya la traspasamos, quiero creer, que ya la traspasamos, está el esfuerzo, un poco lo que decía Jorge, está el esfuerzo, la perseverancia, dejar la comodidad en la que estamos, el bienestar espiritual en el que estamos, ¿no? Y salir y con ese denuedo con que hablaban, y va a haber dificultades, siempre las hay, pero ¿qué les provocaba eso a ellos? El denuedo, ¿no? En lugar de achicarlos y atemorizarlos, salían con más entusiasmo todavía. Eso es lo que está detrás de nuestra puerta. Y creo que lo tenemos que hacer. No importa si recibimos las
los resultados o no, hacerlo con denuedo, con perseverancia, con esfuerzo, sobre todo con esfuerzo, restando tiempo a otras cosas que tal vez serían más gratas o más, no sé, que nos distraen a veces, que nos entretienen, pero hay mucho más allá de esa puerta, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? Que no tengamos todavía ese espíritu de limosnero, ¿no? De pedir limosna, que hay mucho más pasando la puerta y arrancando con denuedo. Bueno, eso. Gracias, Marita. Perdón, Sí. ¿puedo agregar algo más que Sí, me claro, acordaba? obvio. Algo que comentó Jorge también, que en este momento aprovechemos que no hay esa persecución, pero a la vez nos tenemos que preparar para eso, porque está escrito, y está escrito muchas veces lo que pasaba. Tal vez no nos pase, pero tal vez sí. Y hay muchas veces que en estas historias está la advertencia. Ellos hicieron eso, seguramente saltaban de alegría al hacer lo que hacían con denuedo. Denuedo es mucho entusiasmo. Y después fueron presos, y no les importó, pero sí que fueron presos. O sea, no sé si llegaremos a estar presos. Yo tengo el beneficio de que con 82 años tengo menos posibilidades de llegar a eso. Todo tiene un lado bueno. Pero sí me mentalizo que podemos pasar por cosas, encontrarnos con enemigos reales, ¿no? Ellos tuvieron enemigos del sistema político y el sistema religioso, ¿no? Los ancianos y los gobernantes. Y ellos fueron los que encarcelaron a Jesús también y los que lo mataron. Y que son advertencias. En ese camino, después de esa puerta, está todo, pero también eso. Y tenemos que pensar que no todo es, como no me acuerdo quién dijo, éramos bendecidos. Creo que vos, Horacito, que siempre somos bendecidos. También, de alguna manera, vamos a pasar por esas cárceles, ¿no? Y tenerlo en cuenta, que no nos desmoralicemos con el primer encarcelamiento, ¿no? Sino adelante. Y me quedé, esto es para Horacio el Sabio, que no está en pantalla, que nos puso así con la intriga de tengo una gran pregunta que hacerles a todos, pero no la dijo. Tal vez que para el otro miércoles. Eso. Gracias, Marita. ¿Cuál es la pregunta? La gran pregunta fue la que le hicieron ¿en el nombre de quién hicieron? ¿En el nombre de quién? Esa es la gran pregunta. En el nombre y por el poder de quién hicieron esto. Y realmente ellos tenían la respuesta clarita, ¿no? Perfecto. Entonces no la interpreté. Perfecto. Entonces ya sabemos en el nombre de quién se mueve nuestra vida. Freddy y Marisa dijeron oración con propósito y estar abiertos, atentos a la necesidad. Karin dijo, la gente está a la puerta viviendo de las obras, no llegan a entrar a la plena vida en Cristo. Maru dijo, Dios a medias y estar cerca de Dios, el impacto que lograron Pedro y Juan. Pablo Mena dijo, dar limosna o darlo todo. Wow, esa me la llevo. Flor dijo compromiso y perseverancia. Jorge dijo mantenerse y estar y alentarse. Nosotros estamos al lado de adentro, tenemos que extender la mano y somos atalaya. Marita dijo dar lo que no se espera. Ellos esperaban una limosna. Saber qué costo puede tener lo que estamos haciendo y estar preparados para los tiempos que se vienen. Me gustaría nada más agregar a esto, si bien estamos adentro, había muchos adentro ese día en el templo, y muchos se maravillaron de que este cojo no estuviera más cojo. Pero los que decidieron tomar el nombre de Jesús y transformar la historia fueron Pedro y Juan. Así que podemos estar adentro mucho tiempo, escuchando, aprendiendo, pero la diferencia la hace que nos determinemos en el nombre de quién actuamos. Y que vayamos para adelante y que lo tomemos con determinación. Y vuelvo al
dar una limosna o darlo todo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y eso tiene que ser impulsor. Estoy preparando un mensaje que le había puesto de nombre Inquebrantables, y me lo zarandeó Flor el fin de semana porque me dijo que hay un tal Daniel Javif que sacó un libro que se llama Inquebrantables, así que le estoy cambiando el título, pero le voy a poner un título así también marketinero, porque me gustan, pero tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más se puede mover? Sabemos que todo es permitido por Dios con un propósito, y tenemos que entender que tenemos dos opciones si estamos adentro: ser de los que están adentro o ser Pedro y Juan que marcaron la diferencia. Así que esa es la propuesta para la semana, con frutos. Ir a la semana que viene con frutos. ¿Y qué son frutos? Es acciones que impactan en otras personas, estar atentos a la necesidad, frenarnos y preguntar, determinarnos a ser atalaya, a ser Pedro y Juan, y no ser uno más de los que están adentro. Dios los bendiga. Le voy a pedir a Dita que cierre en oración, que la escuchamos poco hoy. Se le regeneraron los pelitos en el oído a mi padre en estos días que Ada estuvo hablando poco, lo veo escuchando mucho y bien. Así que, Ada, te voy a pedir que tomes el lugar de Marita y cierres en oración la reunión de hoy. Bendito Dios, bendito Yahweh, Padre eterno, gracias, Señor, gracias, porque realmente tenemos este privilegio, este placer de estar juntos, abrir tu palabra, meditar en ella, escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos. Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de los que hemos estado hoy en este lugar, aún de los que no pudieron unirse. Padre, que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ver a cada uno el trabajo, el obrar tuyo en cada vida, cómo han crecido en su fe, en su testimonio, en sus convicciones, en su firmeza, Señor, de estar conscientes de que estamos parados sobre la roca inconmovible, eterna, que eres tú, Señor. Padre, te pido también por Karin, por Marita, por estas reuniones que están haciendo los días lunes. Padre, para que tú pongas en el camino de ellas las personas a las que ellas van a llevar tu palabra. Te pido por esa reunión de Karin el domingo, para que también, Señor, tú la estés usando, poniendo en ella gracia, unción, sabiduría para llegar a esos amigos tan queridos. Padre, sigo poniendo en tus manos cada necesidad económica, cada necesidad de salud. Te pido por Jimena, te pido por Bauti, Señor, para que restaures la salud de ellos. Y, Señor, por cada necesidad de las personas del grupo, sabiendo, Señor, que tú eres poderoso y que tu mano se mueve obrando sanidad. Padre, que podamos ser atalayas, que podamos ser portavoces de tu mensaje, que podamos llegar a todos aquellos que te necesitan. Te pido que nos acompañes ahora en el descanso, en el resto de esta semana, en el bendito nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Señoras y señores, un Amén. beso grande. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chau. Chau, chau. Chao, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral,
diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.